Con lo anterior se clarifica el sentido del tercer sueño, que indica un cumplimiento de deseos. Un elemento interesante es el hecho de que Beckman llama a libros de mesa sus diarios. En el sueño Descartes visualiza dos libros precisamente sobre una mesa. Uno de ellos era una enciclopedia, lo que simboliza la síntesis de la sabiduría universal, misma que, lógicamente, aparece inconclusa, lo que sugiere que habría de ser el propio Descartes quien la completara. Luego aparecería el Corpus Poetarum, una antología de poetas latinos, que era un libro que Descartes conocía y apreciaba mucho. Cole hace una inferencia que parece muy acertada. Para un francés del siglo XVII, educado en el derecho, el gran modelo de conocimiento era el Corpus Juris Civilis, es decir, la compilación del derecho civil romano, codificado bajo Justiniano y corregido por los juristas de la época. Desde luego, Descartes había estudiado ese libro para diplomarse de abogado, pero no era el Corpus Juris lo que daría un sentido a su vida, sino algo mucho más acercado a su búsqueda espiritual, justamente el Corpus Poetarum. Descartes en el sueño abre el libro al azar y encuentra el comienzo de un verso de Ausonio. ¿Qué rumbo seguiré en la vida? El abrir un libro, especialmente la Biblia, en busca de una señal reveladora era una práctica común en aquella época, pero hay algo más que señala Cole. El formato convencional de los exámenes de competencia legal en los tribunales consistía en seleccionar leyes ad aperturam libri para hacer una exposición. En su sueño Descartes también recuerda el verso que comienza con sí y no. Baillet opina que se trataba de una frase pitagórica que significaba verdad y falsedad en las ciencias humanas y profanas. Cole observa que la égloga de Ausonio, después del verso, ¿qué rumbo seguiré en la vida?, continúa diciendo, en los tribunales reina el alboroto, en el hogar acucian las preocupaciones. Los problemas domésticos nos siguen al exterior. Y en el poema que comienza con sí y no, Ausonio concluye con que esta es la respuesta para todas las preguntas. La respuesta de Descartes a los problemas familiares, al conflicto con su padre, a la carrera de leyes, tendría que ser el no, pero la respuesta a su propia carrera y a sus problemas estrictamente individuales debiera ser sí, afirmando con ello la búsqueda de la verdad y la dedicación al conocimiento de la realidad desde una altura filosófica. Cole analiza el caso como un dilema en el que debía optar entre el rumbo marcado por el padre, puesto judicial y honores, y el de su amigo Beckman, la filosofía, la matemática y la libertad. Sin embargo, señala Cole, Descartes no estaba convencido. Los retratos en miniatura que aparecen en el sueño serían recordatorios de distinguidos juristas, como su padre, o imágenes en las que se proyectarían su deseo de aparecer en un futuro catálogo de autores importantes. Cole considera improbable que aquello fuera una premonición de la visita del pintor italiano el día siguiente. Todos los biógrafos de Descartes se han detenido en el análisis de estos sueños, atribuyéndoles gran importancia entre otras razones, porque Descartes no acostumbraba a escribir comentarios que revelaran su intimidad y el deseo de interpretar su personalidad por medio de este material onírico no se puede desaprovechar. Las dos interpretaciones que vamos comentando tienen sentido. Si, como Bayle, partimos de la premisa de que Descartes era un hombre religioso y que en verdad esperaba que Dios lo ayudase a tomar una decisión acertada,
acerca del rumbo de su vida. Si partimos como Cole de la respuesta de la relación de la familia Descartes con el derecho, la interpretación de Baylt queda enriquecida al introducir la culpa de Descartes respecto de su padre y la ambivalencia en su relación con Beckmann. Algunos analistas de la obra de Descartes han desestimado los sueños porque les incomoda que el gran filósofo racionalista haya podido obedecer a lo más irracional de sí mismo, a su inconsciente. Pero como ha demostrado la psicología moderna a partir de Freud, los sueños no son irracionales, son la expresión de una lógica muy íntima y personal, además de que, para la persona, son altamente significativos. También debemos considerar que Descartes no parte de sus sueños para elaborar sus teorías. Estas pertenecen al campo de su pensamiento racional. El propio Descartes señala que había realizado un gran descubrimiento antes de tener dichos sueños, por lo que estos podrían considerarse una especie de ajuste psicológico ante el hecho de haberse consolidado ya un compromiso con la ciencia y la filosofía, lo que necesariamente no respondía a las expectativas de la sociedad y a la familia en general y del padre en particular. Por supuesto, las anteriores no son las únicas interpretaciones de los sueños de Descartes. Paul Arnold señaló que los tres sueños podían derivar de algún libro Rosacruz, como Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz, de Andrade, publicado precisamente en 1616. La obra fue muy leída desde su publicación y es muy probable que Descartes la hubiese leído. La historia del libro es muy sencilla. Rosenkreutz escuchó el toque de una trompeta y de inmediato se encontró delante del ángel de la verdad. Luego, un fuerte viento le impidió avanzar, pero logró protegerse de él, refugiándose en un castillo, en donde se encontró con gente desconocida y también con una enorme esfera dentro de la cual podían verse las estrellas a plena luz del día. Rosenkreutz también observó una lluvia de pequeños fragmentos de luz, igual que Descartes. El espíritu preguntó a Rosenkreutz a dónde se dirigía, y él supo qué contestar. Pero vio una enciclopedia incompleta que de inmediato desapareció. Más tarde se presentó un hombre que le formuló varias preguntas y se le ofreció como guía. La similitud de esta historia con los sueños de Descartes nos harían pensar que se trata simplemente de una reminiscencia de lo leído, lo que bien pudiera haber influido, pero habría que considerar que Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz es una obra esotérica, en la que la estructura y el lenguaje son simbólicos y tienen la cualidad de ser universales. Las representaciones oníricas de Descartes pueden ser coincidentes con el tema del libro, sin dejar de ser auténticas y originales, por lo que respecta al soñante, ya sea que hubiera leído el libro o no. Por otra parte, es muy probable que Descartes hubiera tenido conocimiento de la experiencia de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, quien también tuvo tres sueños que determinaron el rumbo de su vida, con lo que él mismo, siguiendo esta pauta, hubiera prestado una especial atención a esos sueños, que lo señalaban como una persona fuera de lo común. Una de las interpretaciones más aventuradas es la que hace Sophie Llama en su libro La Nuit des Songes de René Descartes, esto es La Noche de los Sueños de René Descartes.
En esta obra ella relaciona cada una de las imágenes de los sueños con hechos de la vida del filósofo y con historias que debió aprender en el hogar o en la escuela. Una de sus conjeturas más interesantes es de tipo numérico y astrológico. En ella señala que Descartes nació el domingo de Pascua, lo que resulta muy significativo si se considera que el año de nacimiento de Descartes es 1596. La posición del Sol y la Luna eran la misma que en el año del nacimiento de Cristo, evento que se produce cada 532 años, con lo que se puede determinar que esa configuración celeste ocurrió en los años 1, 532, 1064 y 1596. Esta autora encuentra que el nombre de René, derivado de Renato, significa el renacido, lo que le da un carisma de ser predestinado. Llama también observa muchos paralelismos entre la vida de Descartes y la de San Martín e Ignacio de Loyola. Además de las similitudes con la vida de ellos, habría que recordar que los sueños ocurrieron en la víspera de la festividad de San Martín y que Descartes se formó en un colegio de jesuitas. Como se verá, la interpretación de esos sueños va desde el psicoanálisis más o menos científico hasta un esoterismo trasnochado. El caso es que en un momento de gran tensión psicológica, René Descartes tuvo una experiencia que le permitió rebasar los límites de su propia racionalidad y de las expectativas familiares y sociales que se tenían sobre su persona, permitiéndose con ello orientar su voluntad hacia una forma de realización humana más allá de lo que él mismo hubiera podido discernir en condiciones normales. Como diría Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, las grandes decisiones de la vida se toman desde el inconsciente.